¿Quién quiere saber lo que tu Biblia dice que no dice el hebreo? Muy curioso esto. Son los textos que me gustan porque cuando uno lee la Biblia en hebreo se encuentra sorpresas. Doy gracias a Dios por las traducciones. Lo he dicho en alguna ocasión, que nadie queme su Reina Valera del 60, por favor. Leamos Reina Valera del 60, leamos Biblia de la América, leamos. Y gracias a Dios por las traducciones, porque si no hubiese sido por ellas, probablemente no estaríamos aquí. Amén. Ahora, es cierto que nada como el idioma original con que algo fue escrito. Y la Biblia, el Tanaj, la Biblia hebrea, fue escrita en hebreo. Algunas partecitas en arameo, pero mayoritariamente en hebreo. Y cuando vas al hebreo, de vez en cuando, dice, anda, ¿y esto por qué lo han traducido así? Y hay un texto, que es el que tengo en Deuteronomio 20, o ya nos vamos esta tarde, nos vamos a la segunda parte, que en hebreo dice otra cosa. Y es Deuteronomio 20, 19. Y son leyes que tienen que ver con la guerra. No vamos a hablar de guerra, pero sí, esta en concreto me llamó la atención porque dice, cuando sities alguna ciudad peleando contra ella, muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, obviamente árboles frutales, y no los talarás. Y aquí viene el kit de la cuestión. ¿Qué dice? Porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. ¿Traducciones parecidas? Otra traducción. ¿Acaso el hombre en pregunta? ¿Sí? ¿Algo muy diferente a esto? A ver, ¿qué es la de la América? Una pregunta, ¿verdad? Entonces, eso nos aclara todo. En hebreo no hay ni una pregunta ni un no. Lo que dice literalmente es, el hombre es un árbol del campo. Esto es lo que tienes literalmente en el texto hebreo. Gramaticalmente esto es lo que dice el texto. De ahí el título, el hombre como árbol del campo. Porque es lo que nos dice aquí. No hay ni un no, así que todos los que tengáis no, ya podéis tachar el no. Dice, no añadirás ni quitarás, pues han añadido no. Ni hay un interrogante, no hay una pregunta. Cambiando una cuestión gramatical se puede llegar a formular como pregunta, pero el texto hebreo no tiene pregunta. Así que es una afirmación. El hombre es un árbol del campo. Esto es lo que tenemos en este pasaje. De ahí el título, el hombre como árbol del campo. ¿Cuántos conocéis un test que se sigue haciendo a día de hoy, que es el test del árbol, de un tal Cox? Este test, muy sencillo, consiste en dibujar un árbol. Y a través del dibujo del árbol, lo que tú estás dibujando no es un árbol, sino eres tú. Es el mejor retrato de ti que puedes hacer, un árbol. Y por las características del árbol, si tiene raíces, si no las tiene, si la copa es más grande, si es más pequeña, cómo es el tronco, te describen a ti. Y esto es un test real. No sé de dónde sacó el tipo que lo sacó la idea, pero la Biblia nos habla de que nosotros, como personas, somos como árboles. ¿Tú eres qué? ¿Sí? Dibújame. ¿Sí? Es que ese es un test. Es un test que existe, que se hace y que se lleva a cabo. Y sale, no es broma, salen las características tuyas. Cómo tú eres, cuál es tu pasado, cuál es tu forma. Es un test que existe y es verdad. Y la Biblia nos habla de eso. Y estoy medio enfadado contigo. Porque has leído el Salmo 1. ¿Y ahora qué digo yo? ¿Ahora qué digo yo? Nada. Eso es señal de que vamos en línea. Señal de que vamos en línea. Antes me decía Isabel, ¿dónde está Isabel? Muy bien, Isabel. Dice,
Desde que sé el título, he buscado en la Biblia dónde aparece textos que nos diga que somos como árboles. Dice, y anda que no hay. Digo, hombre, pues dime. Dice, es que me lo he dejado en casa. Digo, vaya, digo, ¿y ahora qué digo yo? Yo que esperaba la chuleta. ¿Sabes? Pero bueno, te perdono porque... Ese es uno de los ejemplos. Ese ciego que le escupe, que de eso también habría que hablar, que por qué le escupe, pero no es el tema. ¿Quieres que te escupe? ¿Ves bien, no? Dice, estoy curado. A ese es un ejemplo. Tenemos una parábola en Jueces, que es la parábola de los árboles. ¿Recordáis? Están buscando rey y les cuenta una parábola. Iba diciendo, la higuera, la vid, dice, he de dejar mi vino con el que alegran los hombres su corazón, para ir y reinar, y al final van a buscar la zarza. Si nos metiéramos en profundidad, nos daría mucho que ver este tema de cómo en la Biblia se nos compara individualmente y a los reinos como árboles. A los reinos también la Biblia los compara, Dios los compara con árboles. Pero la idea es que veamos cada uno de nosotros qué árbol somos. Y para ello nos vamos a ir al Salmo 1. Vamos a empezar por ahí. Ahora ya sí nos vamos a mover un poquito más. Salmo 1. Lo conocemos. ¿También busca vuelo, Humberto? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Empecemos, bienaventurado. Sería mejor traducir bienaventurado por las dichas del varón que no anduvo y que sigue. ¿Sí? Esa palabra dichas, en hebreo, tiene mucho que ver con otra palabra que son pisadas. Luego podríamos leer las pisadas del varón que no anduvo en consejo de malos. Luego, la bienaventuranza en tu vida no depende de algo mágico que tiene que caerte de los cielos. Tiene todo que ver con cómo tú vivas, con cómo tú andes, cuáles son tus pisadas, y esas pisadas te llevan a las dichas, a ser dichoso conforme dice el texto. ¿Sí? No es algo que uno tiene que esperar a que a ver si me aventuro o no me aventuro, no. Conforme tú vivas, así serás bienaventurado o no. Y aquí nos lo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que, ¿qué le pasa a este para ser dichoso? ¿Quién es el dichoso? El que medita en la ley de Dios. Y esta mañana he dicho que la misericordia, en depende de qué casos, es pecado, ¿verdad? Pues la murmuración, en depende de qué casos, no. Porque aquí lo que nos dice es, bendito, dichoso, el varón que murmura la palabra. Así que tenemos permiso para murmurar la palabra. ¿Sabes qué es murmurar la palabra? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que... Esto es murmurar la palabra. No es lo mismo leer la Biblia en silencio que murmurándola. Igual que no es lo mismo que escucharla, cantarla. Se producen diferentes procesos en nosotros como seres humanos. Y aquí el bienaventurado no es el que está contemplando, meditando, ¿no? El que murmura la palabra. ¿Has practicado la murmuración de la palabra? Salgamos todos esta tarde siendo murmuradores de la palabra. Oh, se entiende, ¿verdad? Bueno, yo no vaya a ser. Y luego, por ahí me han dicho, te hemos grabado. Digo, bueno, díceme además, en su ley, en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día vale, pero de noche. Francisco, ¿cómo lo hace? ¿Cómo medita en la ley de Dios?
¿Cómo meditan la ley de Dios de noche? Por supuesto no en las horas en las que estás durmiendo, pero hay tiempo en el que sí estás despierto. Y de día, no es solo de día, es diariamente. No es cuando se hace de día, ahora medito, ahora que se hace noche, ahora medito. No. Lo que está diciendo aquí el texto es continuamente. Que no deja de hacerlo. Murmura todo el día la palabra. Dime, Humberto, si tú estás murmurando la palabra, ¿nos da tiempo murmurar del hermano? Ya tenemos la boca ocupada. Entonces hay que tener la boca ocupada en murmurar la palabra de Dios. Y el que tal haga, dice, estas son las dichas del que hace esto. Estas son las dichas del que murmura la palabra de Dios continuamente y se deleita. Porque podemos murmurar de la palabra con una mala actitud. Y hay que ver, Dios que manda esto y ahora hay que hacerte. Murmuro, sí, pero no, Miriam, podemos hacer eso. Pero la murmuración es con deleite. Cuando yo leía este texto, en otro tiempo de mi vida, yo digo, aquí falla algo. Digo, porque por un lado, la ley no. Pero el salmista dice que hay que deleitarse. ¿Y cómo me deleito yo? Porque en los salmos nos deleitamos, ¿verdad? Neftalí, los salmos son bonitos, ¿sí? Hay salmos que nos deleitamos. Pero ¿cómo te deleitas en Levítico 2? ¿Cómo te deleitas en las vestiduras del sacerdote? Y en la madera del tabernáculo, en las medidas y esto. Hay que deleitarse en eso, porque eso es parte de la ley. ¿Sabes una cosa? Si eso no te genera deleite, pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios. Porque de entrada son textos fríos. No hay una aplicación personal. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros si además no hay templo? Pero Dios dice que nos deleitemos en su palabra. Y esas partes también son esa ley de la que se habla aquí. Aquí no tenemos Nuevo Testamento todavía. No soy contrario al Nuevo Testamento en absoluto, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Pero aquí nos está haciendo referencia a la Torá, a la ley, a los mandamientos. ¿Cómo me deleito yo con los mandamientos que no entiendo? ¿Cómo lo hacemos? Porque hay mandamientos raros. Para nuestra cultura, para nuestra concepción, para lo que entendemos que dice, es raro. ¿Y ahora cómo me deleito? Pidámosle a Dios. Porque si la palabra dice que hay dichas en deleitarse, y Dios quiere que nos deleitemos, y no nos podemos deleitar, Padre, ayúdame. Porque yo me quiero deleitar. Iremos a otro texto, Josué, también lo conocéis. No voy a sorprender a nadie. Pero en Josué, ¿qué le dice? ¿En qué tiene que meditar? Y entonces harás prosperar tu camino. Y con la ley. No tenemos jueces, no tenemos reyes, no tenemos crónicas, no tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Con eso, y que a veces no acabo de entender muy bien, y que a veces no sé cómo aplicar, y que a veces son textos que los leo. Digo, Señor, esta partecita podría estar más animada, podría haber un poquito más de acción. ¿En eso me tengo que deleitar? En eso. ¿Cómo hemos terminado esta mañana? ¿Con qué texto? ¿Qué decía? ¿Cuándo tendremos justicia? ¿Que tenemos que deleitarnos? Porque si no disfruto el mandamiento, si no lo veo justo, si no veo el carácter de Dios en ese mandamiento, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Complicado. Y tenemos el pez que se muerde la cola. No me deleito, no lo cumplo, no hay justicia. Y vuelta a empezar. Luego necesitamos deleite. Para que haya dichas. ¿Cuáles son las dichas? Las dichas es que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué le pasa a ese árbol? ¿Qué da? Da fruto. ¿Y qué nos dice Jesús del que está
Plantado en él, ¿qué lleva? Si no, necesita una podita, ¿no? Necesita un corte de pelo. Y ahí lleva fruto. Si no estamos llevando fruto, veamos por qué no. ¿En qué parte de la ley no me puedo deleitar? ¿En qué parte de la ley tengo un obstáculo? Sea un obstáculo educativo, sea un obstáculo teológico, sea un obstáculo social, cultural. ¿Por qué esa parte de la ley no produce deleite? ¿Por qué no puedo ver a Dios en ese mandamiento? ¿Por qué tal vez en algunos mandamientos estoy viendo a un Dios vengativo? Cuando Dios no es vengativo, es justo, pero no es vengativo. No actúa por los impulsos que actuamos los seres humanos. ¿Por qué no veo la justicia, el amor de Dios en algunas partes de la ley? Que Dios nos ayude a que en esas partes vayan siendo un deleite, que esa sea una oración constante. Oremos por jueces, oremos por deleite, oremos. Para que el Señor produzca su obra en cada uno de los que estamos aquí. Amén. Muy bien. Todo lo que hace, dice, da fruto su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Tendrá éxito. Hay una mala teología que es la teología de la prosperidad. Yo no creo en la teología de la prosperidad. Esa teología de la prosperidad no la compro. Pero sí creo en la teología de la prosperidad según Dios. Tal vez no en este siglo, pero en el venidero sí. ¿O no hay recompensa, no hay galardón? ¿O es que todo es por amor al arte? Por amor al arte no es todo. Dios ha prometido algo. Amén. Luego tenemos algo que alcanzar, algo que está por delante. Tendremos éxito de esta manera. Esa será la dicha o las dichas de el varón, la varona que anda conforme a la voluntad de Dios, deleitándose en la palabra de Dios. ¿Eres ese árbol plantado junto a corrientes de las aguas cuya hoja no cae? ¿O era un árbol de otoño? ¿Estás en la primavera de la vida? ¿O las hojas se están secando, se está cayendo, le falta agua? ¿Ves que el arbolico, pobrecito, dice, le quedan 2 días? ¿Qué árbol eres? Vámonos a Jeremías, porque Jeremías nos dice algo muy parecido. Tal vez no tan conocido como el Salmo 1, pero son primos hermanos. De hecho, el Salmo 1, ¿quién lo escribe? Yo no lo sé, no lo pone, ¿no? Hay salmos que te dicen Salmo de Asaf, Salmo de David. Aquí, Salmo anónimo, pero Jeremías nos dice algo muy parecido a lo que tenemos en el Salmo 1. Capítulo 17, versos 7 y 8. Dice, bendito el varón que, ¿qué hace? Confía en Dios. ¿Y cómo se demuestra la confianza en Dios? Obedeciendo lo que Él dice. Cuando creemos que nosotros lo hacemos mejor que lo que Dios dice o tenemos ideas mejores, es que no estamos confiando en Él. De cara a educar a los hijos, cuando empecé a ser papá, yo decía, Señor, ¿y de verdad tú quieres que yo haga esto con mis hijos? ¿Esto va a funcionar? O sea, con que yo haga cumpla este mandamiento, este y este y este, ¿esto es educar a mis hijos conforme a tu voluntad? Porque mira todo lo que la psicología dice que hay que hacer. Mira todo lo que nos han enseñado que hay que hacer con los niños. Y con tus mandamientos, me parece poquito. ¿No hará falta una ayudita? Estoy confiando en Dios para obedecer. Si Dios me dice, haz A, hago A. O le digo, Señor, mejor B o C, ¿qué te parece D? ¿Y si hacemos una mezcla de A y B? Lleguemos a un acuerdo. Ni para ti ni para mí. ¿Confiamos en Dios? Porque eso es fe. Dices, ¿qué es fe? Fe. Hay muchas definiciones de fe, pero esto también es fe. ¿Confiamos en Dios? ¿Obedecemos sus mandamientos aunque no entendamos?
Porque los que entendemos, podemos razonar, tira que te va. Pero hay aquellos mandamientos que Dios no te explica por qué. Porque Dios no nos lo explica todo. ¿Y ahora qué hacemos? No lo entiendo. No me entra. ¿Cómo voy a hacer? Quiero que hagas esto. ¿Y ahora? ¿Hay confianza o no hay confianza? ¿Hay fe en Dios o no hay fe en Dios? ¿Me lo creo o sigo mi camino? Bien, bendito, aquí no es bienaventurado, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y de nuevo, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. ¡Oh! No habrá verano. No pasaremos calor. Nada de aire acondicionado. No hace falta. Cuando viene la prueba a tu vida, cuando viene el calor de ese fuego, según esto, vamos para adelante. ¿Cómo llevas el calor? ¿Lleva una temporada de calor en tu vida? Vuelve a la palabra. Dice, cuando te vaya bien, disfruta. Y cuando te vaya mal, considera. Y esto es difícil decírselo a alguien que lo está pasando mal, ¿eh? Pues claro, está sufriendo. Y encima dice, pues oye, igual deberías considerar. Oh, si encima que tengo... Pues igual sí. Haremos bien en considerar, Padre, ¿por qué esto? ¿Qué hay en mi vida que quieres que yo ajuste a tu voluntad? ¿Por qué las cosas no me están saliendo bien? ¿Tengo que seguir empecinado en que siga para adelante hasta que salga? ¿O es que tal vez es una llamada de Dios para decirte, para un momentito, porque quiero que veas esto que no has visto en tu vida? Y si no te detienes, no lo ves, porque sigues por inercia. Y yo quiero que te pares y que mires. Dios no quiere que lo pases mal, porque sí, sin más, y no. Pero sí quiere que te vuelvas a Él. Sí quiere que te detengas y que tu vida haga así. ¿Cuánta gente conocéis que en COVID se ha vuelto a Dios? Yo conocí unos cuantos. Que durante el COVID, ¡pam! Bendito COVID. En ese sentido, Dios lo usó para bien, para llamar a personas a Él. Luego, deleitémonos en la ley, confiemos en Dios. Fiémonos de todo nuestro corazón de nuestro Padre. Dejemos de fiarnos de nosotros mismos, de nuestros razonamientos, de nuestros argumentos, de nuestra lógica. Porque a veces Dios no es lógico. Y no te va a pedir cosas lógicas, pero quiere tu obediencia. Quiere tu fidelidad. Y Él ya se encargará del resto. No te tiene que preocupar si A, B, C. Padre, tú me dices aquí, aquí. Y hasta aquí llego. Ni a diestra, ni a siniestra. Por el camino que tú me marcas. Y tenemos ejemplos bíblicos, los conocéis de sobra. Que los sacerdotes se vayan mojando aquí en el Jordán y ya lo abro. Sé tu sacerdote, ve metiéndote y que eso no se mueve y que eso no se abre y que el arca pesa y que el agua no... Josué, que aquí no se está abriendo nada. Hay que seguir más. Y cuando estás ahí, ¿qué pasa? ¿Es fácil? ¿Cuesta? Aparece la duda, la incredulidad. Lo contrario es fiarnos de Dios. Pero Dios te dice, sigue adelante, que ya lo abriré, que lo abro yo. Tu parte es meterte. Pues métete. Donde Dios te diga que te metas, donde Dios no te diga que te metas, no te metas, porque te va a ahogar. Pero si Dios dice métete, métete. Y confía en Él. Si Dios dice, esta es mi ley, para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tu congregación, fíate de Él. Y para adelante. Sabiendo que Él se va a encargar. Confía en Él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Josué. Vámonos con Josué. Otro texto que tampoco me encajaba.
Yo leí a Josué y digo, aquí tiene que estar pasando algo. Yo me estoy perdiendo parte de la película. Sí, porque a Josué le dice 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hombre, si me dices salmos, pues está bien, ¿no? Cantar salmos, y hay que cantar salmos, amén. Pero que no se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Y cuando digo este libro, ¿era contigo, Adelaida, que lo hablamos? No, era con tu hija. Toda la ley. Toda la ley. No volver a coger partes, volver a tener un buffet libre, de ahora me cojo las fiestas, me cojo el Shabbat, me cojo la comida, y seguimos igual que estábamos. Cuando decimos toda la ley, es toda. Obviamente no toda es aplicable a nuestro contexto, pero para eso tenemos el Nuevo Testamento. Son los apóstoles aplicando la ley de Dios a la dispersión. Ayer me preguntó, no sé si musulmán o musulmana, pero que adora a Alá, vamos. ¿Qué fe representaba la Biblia? ¿La Biblia a qué fe daba lugar? Y por primera vez tuve una respuesta concisa a eso. Digo, mira, es el judaísmo de Jesús aplicado por los apóstoles a la dispersión. Porque Jesús no guardó el cristianismo en ninguna de sus ramas, ni guardó el islamismo en ninguna de sus ramas, ni guardó ninguna otra religión. Él lo que guardó fue los mandamientos del Padre. Y los apóstoles están escribiendo cartas a los dispersos y aplican la Torá a ese contexto. Por eso hay cosas que no mandan, porque no las pueden llevar a cabo, igual que nosotros hoy. Pero sí tenemos toda la Torá y tenemos que agarrarla entera, no volver a agarrar pedacitos de lo que nos gusta, de lo que nos llama la atención, de lo que ahora parece judío. Tenemos que agarrar toda la palabra. Si no, volveremos a empezar. Volvemos como el Monopoly a la casilla de salida. Y ahora empieza la partida otra vez. Agarremos toda la palabra de Dios. Toda. No volvamos a dejar pedacitos fuera. ¿Que hay pasajes difíciles? Por supuesto, trabajemos con ellos. Hinquemos rodilla y pidamos a Dios, Padre, revélanos por qué este texto. Pero yo me quiero deleitar en tu palabra. Yo quiero poder confiar en ti aunque no entienda. Quiero poder obedecerte, quiero poder servirte conforme a tu voluntad. Quiero ser un Josué. Este hombre es maravilloso. Josué y Caleb, todos les llevaban la contraria. Nadie estaba de su lado. Ni Moisés, porque Moisés podría haber salido en un momento y digo, ¿qué hace Moisés ahí? ¿Por qué no dice Moisés, ellos tienen razón, vamos para arriba? Tienen a todo el mundo en contra. Eran pocos. Only two, como los testigos. ¿De dónde? Pero, ¿sabéis qué dice Dios de ellos? Al menos de Caleb, hasta donde recuerdo, que Caleb fue tras mí, me siguió. Fue mi discípulo. Y ellos entraron a la tierra prometida. Se chuparon los 40 años en el desierto. Sí, que yo soy Josué Caleb y miro a los del pueblo y digo, ya está bien, ya os vale. 40 años me estoy chupando yo aquí en el desierto porque no quisisteis subir. No te libras del desierto, pero entras a la tierra. Porque Josué hizo esto. Cuando está acabando el libro dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vosotros, escoged. Habrá consecuencias para todo el pueblo, lo que hablamos esta mañana. No para la congregación, para el pueblo. Pero a Josué se le dice al empezar, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y de vuelta, sino que de día y de noche, diariamente, continuamente, murmurarás la palabra de Dios. Murmurarás la palabra de Dios. Para que guardes, ese es el propósito de murmurar la palabra. Para que guardes y hagas conforme a lo que a ti te parezca bien, Josué. A lo que tú veas que te encaja, a lo que tú veas que no te cuesta mucho obedecer, pues allí sí, empieza a caminar. ¿Sí? Igual tengo mi traducción mal. ¿Dice lo mismo en vuestra versión? No, ¿verdad? Todo.
lo que en ella está escrito. Todo. No partes, no buffet libre, no volver a escoger, no volver a tomar pedacitos, no volver a interpretar y acomodar los textos sino toda la palabra de Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A Josué le fue bien? No significa que no tuvo que pelear, pero le fue bien. Fue un siervo fiel. Y de eso se trata. Josué fue un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Dio fruto? Conquistar y repartir la tierra, dio fruto. Porque estaba conforme al propósito de Dios para su pueblo. Tal vez no seas Josué. Tal vez seas el zapatero remendón del pueblo. Porque no todos somos Josué, ni todos somos Moisés, ni todos somos Aarón, ni Elías. Tú eres tú. No ellos. De ellos aprendemos. Pero tú ocupas un lugar dentro del pueblo de Dios y no importa el lugar. No importa la posición. Importa que allí donde tú estás, estés siendo fiel a Dios. Eso es lo que importa. Ese es el buen siervo y fiel. Porque no importa la cantidad que se te ha dado. Dios no va a ver que tú le digas, ¿y a él por qué le has dado 10? ¿Y a mí 5? ¿Y a mí por qué? Esto, no vemos que cuando llega el amo, esto pase, ¿no? Simplemente, ¿qué hiciste con lo que te di? Y a veces tenemos muchas ideas, muchos planes, muchos pronósticos y vaticinios que no llevamos a cabo, pero que son ideas y disfrutamos en el mundo de las ideas. ¿Y qué se concreta? ¿Y qué se concreta? Porque las ideas son muy bonitas, algunas son maravillosas, pero hay que concretarlas. Si no, daremos vueltas y vueltas y vueltas, y allí está Canaán, pero vueltas. Sí, pero que hay que subir, ¿eh? Sí, no, sí, pero ¿qué te parece? Mira, ¿y si subimos por aquí? Y idea, pero que llega el momento de la acción. Me hace mucha gracia cuando toca cruzar el mar y están orando. Y Dios le dice a Moisés que no es momento de culto de oración, que el culto de oración se ha acabado, Moisés, que levanten la vara y que crucen. Hay que orar cuando hay que orar, pero hay que cruzar cuando hay que cruzar. Y si Dios te dice cruza, Señor, déjame mirar la temperatura del agua primero. Bien, voy a ver la profundidad. Igual es que es demasiado hondo para mí. ¿Qué te parece si en lugar de cruzar por aquí, lo hago por aquí? Muchos sois padres. ¿Qué pasa si vuestros hijos hacen eso? ¿Qué ha dicho Luis? Lo disciplinamos. ¿Y qué hace Dios? ¿Y qué hace Dios? Pues si somos... A mí la gente me dice, no, yo no soy Israel. Digo, pues tú eres terco. Pues eres Israel. A mí no me cabe ninguna duda. ¿Me entiendes? El problema lo tienes tú, pero Israel somos porque nos gusta darnos contra la pared. Y el chichón aquí, no, yo no soy Israel. No, un unicornio es lo que eres, como te diga así. Somos pueblo de Dios y tenemos esas características. Duro de cerviz. Este cuello de aquí, ¿cuántos padecéis de cervicales? ¿Cuántos tenéis que ir al quiropráctico, al fisio? ¿Por qué será? Para adelante. Ya, pues relajémonos un poquito. Que Dios nos maneje. Si Dios no puede doblar nuestro cuello, bueno, somos Israel, pero Dios tiene que poder manejarnos. Dios tiene que poder manejarnos. Dios es el que lleva las riendas, no nosotros, porque si no, no la pegamos. Por aquí, que no. Por aquí, que no. Muro. Y a veces no es tanto Dios haciendo algo, son las consecuencias de nuestros actos.
No es una prueba de Dios. Es que tú te has metido. Y aún así Dios nos saca, y aún así muchas veces Dios no nos deja padecer las consecuencias de todas nuestras decisiones. Bendito sea Él que tiene misericordia de nosotros, que tiene, como decía esta mañana, tiene paciencia. Y Él no te tira, ¡ya! Va intentando manejar primero. Va dándote, y te habla una vez, y otra vez, y otra vez. Y así lo hace. Este es el Dios que tenemos. De lo contrario, ninguno estaríamos aquí. Pero Él tiene un plan que quiere llevar a cabo. Y lo va a llevar a cabo. Eso es lo mejor de todo. Que nada ni nadie va a impedir que Él lleve a cabo su propósito. Un pueblo en una tierra reinando como Él quiere. Siendo luz a las naciones. Y las naciones trayendo su gloria. Adorando y sirviendo al único Dios. Y esto Él lo va a llevar a cabo. ¿Contigo o sin ti? Dios quiere que sea contigo. ¿Quieres tú que sea contigo? ¿Quieres tú ser ese árbol plantado junto a corrientes de las aguas? ¿Quieres que haya dichas? Antes, esta mañana, he dicho, volveremos a lo del rey esta tarde. ¿Sabéis qué tenía que hacer el rey cuando subía al trono? ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? Deuteronomio. ¿Quién? Escribir la Torá. Sí. Sí. ¿Ves? Yo tengo manera, punto para rey, porque no me acumulo nada de eso. Tenía que escribir la Torá. De su propia mano. ¿Por qué no dice harás que te escriban? Los judíos lo han convertido en un mandamiento para todo judío basados en otro texto. Forma parte de su ley, que todo judío tiene que escribir una Torá, de su puño y letra. Luego hay ahí sus triquiñuelas, pueden contratar a un escriba y demás. Pero ¿qué supondría para ti escribir el Pentateuco? ¿Estarías dispuesto a escribir una copia del Pentateuco, de la Torá? Hemos dicho que murmurar produce unas cosas en nosotros que no produce escuchar, o que no produce escribir, produce otras cosas. ¿Escribirías una Torá, un Pentateuco de tu puño y letra? Lo mismo que nos va a decir el Salmo es lo que tenía que hacer el rey. ¿Escribirla con qué propósito? Ponerla ahí y decir, mira lo que he hecho. Para conocer lo que dice la palabra, para meditar en ella todos los días, para obedecer, para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos. El pueblo de Dios tiene demasiados reyes que no han escrito Torá. Y que su corazón se ha elevado sobre sus hermanos. Yo no sé si tú has escrito la Torá. Eso nos mantiene un poquito calmados. No nos creemos tanto, porque empezamos a ver todo lo que Dios demanda y decimos, aquí no llego. En Torró bromeábamos con Humberto con los tzitzit que llevo, ¿verdad? Con los tzitzit. Me dice, ¿esto dónde? Esto a mí no me priva de pecar. Peco. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que cuando he pecado, los veo. Y lo que me hacen recordar es lo pecador que soy. Y lo mucho que transgredo la Torá. Cuando tú meditas en la ley, te ayuda a ver esto. No te digo si la escribiéramos ya. Masticaríamos la Torá. Y ir escribiendo todo te ayuda y te da tiempo a pensar en lo que estás haciendo. Es un acto muy consciente. Así que si te estás durmiendo ahora, empieza a escribir. Va a ver cómo te despiertes. El rey tenía esto. Así que cada vez
que tú y yo meditamos en la Torá, estamos haciendo lo que hacía el rey. Porque no todo el mundo tenía 100 versiones de la Biblia en su casa. En Israel, nadie tenía la Torá. Nadie cogía por la mañana, abría su rollito, decía, voy a ver qué dice aquí. Bueno, este rollo es de Reina Valera del 60, me veo el rollo de la Biblia de las Américas. Esto no pasaba. Nadie tenía la Torá en su casa. El rey y los sacerdotes. Y si a ti se te había olvidado algo, ¿qué tenías que hacer? Ir a los que tenían la Torá. A día de hoy, de tanto, pues no nos echamos ni cuenta. Porque tengo esta versión, esta versión, esta versión, esta versión. En internet hay una página que... Y hay tanto, 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 que lógicamente, claro, luego cada uno interpreta a su manera. Y he escuchado, a lo mejor tú no, pero yo he escuchado. Es que mi Biblia dice. Vaya, tiene una Biblia. Es yo hablo hoy, ¿no? Es la versión yo hablo hoy. ¿Y qué dice yo hablo hoy? ¿No? En mi Biblia dice, bueno, ¿y tu Biblia? ¿Qué Biblia es? ¿Te ha gustado? Yo hablo hoy, ¿eh? Es una versión moderna. Es una paráfrasis, libre más bien. Es una equivalencia muy dinámica en esa traducción. Mi Biblia, cuando estudiamos la Biblia, y quien tenga el privilegio de hacerlo que lo haga, cuando estudiamos la Biblia desde los idiomas originales, una de las cosas que tiene que producir es humildad. No te queda de otra. Porque empiezas a leer y dices, madre mía, lo que me he perdido. No me he enterado de la mitad. Si ya es leyéndola en español y me he enterado de la mitad, pues imagínate cuando me voy al idioma original. La mitad de la mitad. Y tengo que empezar por el principio. Y uno tiene que empezar a ver. Luego esto de mi Biblia dice, se acaba. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto hebreo? ¿Qué dice el texto griego? Sabemos lo que dice porque tenemos una traducción de una traducción de la Biblia. ¿Pero está bien? Y no es para que ahora desconfiemos. Leamos, leamos la traducción, meditemos en la traducción, gloria a Dios por las traducciones. Pero lo que nos tiene que aportar es lo mismo que le tenía que aportar al rey, humildad. Humildad. Y al humilde, ¿sabes qué pasa? Que esto lo tiene blandito. Y Dios lo maneja. Qué bonito. Al humilde no ofrece resistencia a Dios. Y Dios da gracia a los humildes. El soberbio no la puede recibir. No porque Dios no se la quiera dar, sino porque no la quiere. Cree que no la necesita. Y esta mañana hablábamos de soberbia, de rebeldía, de arrogancia, que es una expresión de la magia y la idolatría. Equivale a lo mismo. Y eso hemos dicho que en el pueblo de Dios no tiene que tener cabida. De lo contrario no habrá justicia. Necesitamos que ese tipo de idolatría, que ese tipo de magia esté fuera. Y que tengamos corazones humildes. Y que podamos decir, Padre, enséñame, guíame tú, toma tú las riendas de mi vida. Porque como las siga llevando yo, nos estrellamos, yo y los míos y todos los que me llevan por delante. Ante esta situación, ya iba a leer algunos textos, pero quiero ir a otra parte. Hemos hablado esta mañana de que el pueblo de Dios necesitamos jueces que no tenemos. Necesitamos un tribunal supremo que ni te cuento. Profetas. Antes hablábamos que la iglesia está llena de falsos profetas, sí. Sí, muchos. Muchos falsos profetas están hablando de manera presuntuosa en nombre de Dios sin que Dios les haya dicho nada. ¿Y qué ocurre?
Y entendedme, nadie los apedrea. Luego no se sienta ningún precedente, porque parte de la disciplina era sentar un precedente. Dice, entonces todo Israel oirá y temerá. No hay temor en Israel porque a los que cometen injusticias, como a los políticos, no les pasa nada. Y si no pasa nada, todos podemos delinquir. Ancha es Castilla porque no pasa nada. Esa es nuestra situación como pueblo. Tal vez no congregacionalmente, pero como pueblo sí. Como pueblo seguimos dispersos. Y mientras yo vea un hijo de Dios fuera de la tierra que Dios prometió dar a nuestros padres y a nosotros, aún hay trabajo que hacer. Aún no ha terminado. Porque el plan de Dios no es que estemos dispersos. ¿Qué padre quiere tener a sus hijos lejos? ¿A qué padre le gusta tener a los hijos? A veces no queda de otra y se van y bueno, y hacen bien y que estén bien. Eso es lo primero. Pero ¿a qué padre le gusta tenerlos lejos? Dice, bueno, como Dios está a todas partes, no los tiene lejos. Sus ojos están sobre una tierra. Y no es Málaga. Lo siento, ¿eh? Tampoco Almería, no pasa nada, no enfadéis. Granada tampoco. Aunque el Cortijo. Pero Granada tampoco. Córdoba, siento, poco ha tocado. Sevilla tiene un color especial. El Padre tiene los ojos puestos en otra tierra. Y lo que está profetizado es que Dios va a reunir a su pueblo en otra tierra. Y este es el final de la... Esto es cuando ya salen los créditos. Aquí no estamos los créditos. Aquí estamos dispersos. Aquí estamos con injusticias. Aquí estamos con ausencia de lo que Dios quiere que su pueblo tenga. Con carencias. Y estando presente lo que Dios no quiere que esté. Necesitamos interceder por esto. Necesitamos orar, pedirle al Padre por esta situación. Estamos a poco más, menos de un mes, pues empezamos mes hace poquito, mes bíblico, por las dudas. Dice, para agosto ha empezado ya, mes bíblico, le damos un tirontico de agosto. Y estamos a un mes de las fiestas, aunque no es el término correcto, pero todos nos entendemos, de las fiestas de otoño. Yom Teruah. Ah, me sale, ¿eh? Ah, pues. Soy ventríloco de shofar. Yom Kippurím, día de las expiaciones, y Sukkot. Yom Kippur, de paso, se lo dije a alguien, Yom Kippur no sale en la Biblia. No hay el singular. Siempre dice Yom Kippurim, porque son expiaciones, porque el sacerdote hacía más de una. Lo hacía por él y por su casa, por el pueblo y por el tabernáculo. Expiaciones, en plural. En la Biblia, siempre, cuando se habla de Yom Kippurim. Y Yom Kippurim se le conoce también como el Día del Perdón, ¿verdad? Un perdón nacional. Un perdón como pueblo, como nación. Tal vez tú miras lo que hemos visto hoy y dices, pues, padre, yo tan mal no voy. Nuestra congregación ahí, pues anda medio, vamos para adelante, estamos en ello. Pero Yom Kippurim no es para que tú evalúes tu vida de manera personal exclusivamente. No es para que evalúes tu congregación. Es para que pidas perdón por el pueblo, por tu pueblo. Esa es la finalidad. Por supuesto, el sacerdote va a salir del tabernáculo. Nuestro Mesías va a venir como rey, pero aún no ha salido del tabernáculo. ¿Cómo sabemos que el Padre ha aceptado el rociamiento de sangre? Porque Jesús no ha salido del tabernáculo celestial, está dentro del tabernáculo. El pueblo solo sabía que había perdón cuando el sumo sacerdote salía, entonces respiraban. ¿Por qué estamos respirando tan aliviados? Si Jesús no ha venido todavía.
Él está oficiando allí, ¿eh? Él está rociando la sangre sobre el capoguet, el propiciatorio. Su sangre. Y está aceptada y por la fe lo creemos, pero no ha vuelto. Está allí. Hay que seguir orando. Hay que seguir pidiendo perdón. Y para los que de pronto esa dimensión comunitaria de pueblo se hace un poquito extraña, ahora leeremos un texto en Deuteronomio, pero recordar las oraciones de Nehemías o de Daniel. ¿Por qué interceden ellos? Nehemías, ¿por qué llora? Ve cómo está Jerusalén. ¿Te causa pesar cómo está Jerusalén? Porque créeme que no está como Dios lo tiene en mente, ¿eh? ¿Te causa pesar eso? O dices, oye, ¿a mí qué me toca Jerusalén? Sí, me gustaría ir, es bonito de ver, pero ¿qué me toca? Pues te toca y mucho. Porque el final de la película se llama Nueva Jerusalén. Vaya. Y va encajadita ahí, ya os lo digo, en toda la zona de Mesopotamia. El final de la película está allí. Y no ha cambiado de nombre. Es nueva, pero Jerusalén. A día de hoy, en el pueblo de Dios hay pecado. Mucho. Y necesitamos que el Padre siga derramando de su gracia. Continuamos necesitando volvernos a Él, en humildad, con un corazón arrepentido. Y a un mes vista, tenemos que empezar a ver toda esta situación para que cuando llegue el día podamos interceder como pueblo. Si Dios nos permite estar juntos, bendito sea Él. Que no lo permite, allá donde esté cada uno, intercede por el pueblo. Pide perdón a Dios por tu pecado y el pecado de tus padres. Para que Dios siga extendiendo su gracia. Para que Dios siga haciendo su obra. Y para que, como decíamos esta mañana, tenga bien que el Mesías regrese en nuestro tiempo. Termino con una lectura en Deuteronomio, porque también en esta porción se nos habla de los homicidios involuntarios, las ciudades de refugio, aquel cadáver que se encontraban y nadie sabía qué había pasado, habían muerto ahí, pero se desconocía la causa de la muerte. Se medía una distancia y todo un procedimiento legal que había que hacer, se desbarrancaba una becerra, se la degollaba y había una sangre inocente de una becerra que representaba la del muerto. Y llegaban los ancianos de esa ciudad, en la ciudad, y decían lo siguiente, Deuteronomio 21:8. Dice, tenían que decir lo siguiente, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Adonai, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Hay muchos cadáveres en el pueblo de Dios. Hay muchos muertos y nadie sabe quién ha sido. Perdona a tu pueblo Israel. Padre, perdónanos. Perdónanos porque nos dividimos, porque nos peleamos, porque criticamos, murmuramos. Somos rebeldes. No nos humillamos ante tu palabra. Perdónanos. Perdónanos por dañar a tus ovejas. Perdónanos. Perdona la sangre inocente que se ha derramado en tu pueblo. Necesitamos el perdón de Dios.
Necesitamos que Dios no tome en cuenta esa sangre. Porque si la toma en cuenta, Él la va a demandar. Necesitamos que haya seguridad para los que cometen un error. Para los que sin querer metieron la pata. Y que tengan ciudades de refugio a las que ir. Si no, ¿y dónde están esas ciudades? ¿Dónde están? ¿Dónde el homicidio involuntario puede ir a encontrar refugio junto al sumo sacerdote? ¿Se lo mandamos? Necesitamos que Dios restaure todas las cosas. Él lo está haciendo. Pero es que es una necesidad que tenemos como pueblo. De lo contrario, podemos ser una generación que perezca en el desierto. Y eso deja muchos huérfanos y muchas viudas. Por eso había tantas leyes de los huérfanos y las viudas en Israel. Porque al menos 600.000 niños se quedaron sin padre. Necesitamos que Dios restaure, que Dios perdone. Y que nos perdone como pueblo. Porque somos un pueblo. Unos por aquí, otros por aquí, otros por aquí, otros por aquí. Pero un pueblo. Dios no ve iglesias. Dios no ve quejilás. Dios ve un pueblo que tiene que ser reunido, estar unido y ser luz a las naciones. De otra manera, ¿dónde está el faro? Somos bombillas a las naciones, pero no luz. La bombillita aquí, la bombillita allí. Pero necesitamos ser luz. Y una luz asentada en un monte no se puede esconder. Ni Dios quiere que esté escondida. Amén. Que Él tenga misericordia de nosotros.